eh, este principio se ejecuta, solo que tal vez no sabemos que se ejecuta, ¿ya? A ver, cuando destapamos la pasta de colino y presionamos con el dedo la pasta, entonces sale por la boquilla la pasta hacia el cepillo, ¿no? ¿A qué se debe? Porque con su dedo usted está aplicando una fuerza y sobre una superficie, y fuerza sobre área o superficie es presión. Está presionando a la pasta en algún lugar, pero esa presión se retransmite y se nota con la salida de la pasta por la boquilla. Cuando abrimos una leche, una bolsita de leche pil, le hacemos un huequito y luego con los dedos presionamos para que salga a un vaso, digamos. Estamos aplicando una fuerza con los dedos sobre la bolsita de leche pil. Fuerza sobre la superficie, fuerza sobre área, presión. Y como efecto de esa presión, entonces la leche sale por el orificio que se hizo, ¿no? Cuando colocamos un globo en la boquilla de un grifo y abrimos el grifo, el agua cuando sale comienza a inflar el globo, a llenar de agua así, y ven que el agua se propaga por todas partes. ¿Por qué? Porque se ejerció una presión. ¿Qué dice el principio de Pascal? La presión ejercida sobre un fluido en reposo se retransmite a todo el fluido y a las paredes del recipiente. Eso dice el principio de Pascal. Y ese principio tiene una ecuación, la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿A qué es igual? La presión total es igual a una presión inicial más una presión hidrostática. Y esa presión hidrostática se calcula multiplicando la densidad del fluido por la gravedad, por la profundidad que alcanza. Sí. H. ¿Sí? Sí. Ajá. Antes habíamos hecho ya un ejercicio aplicando, no solamente la presión hidrostática, más arriba, fíjense en el ejercicio, teníamos el ejercicio 5, era un ejercicio de la presión hidrostática. ¿Cómo se calcula la presión hidrostática? Simplemente multiplicando la densidad del fluido por la gravedad y por la profundidad a donde queremos calcular la presión. Muy bien. Tenemos acá un ejercicio sencillo para comprender la aplicación de esta ecuación. Acá está el gráfico. Tenemos tres fluidos de color rojo, amarillo y color celeste. ¿Sí? ¿Qué dice el ejercicio? Y miren afuera, acá dice presión atmosférica. Dice presión atmosférica. Hay una presión atmosférica que está empujando a los fluidos, está abierta, que es un recipiente que contiene tres fluidos, tres líquidos inmiscibles, o sea que no se mezclan. Aceite, agua y mercurio se encuentran en un recipiente. Averiguar las presiones en los puntos límites de los líquidos y en el fondo del recipiente. Dato: la presión atmosférica es una atmósfera. Datos, ¿no? La presión atmosférica es una atmósfera. Ajá, esos datos tenemos para resolver este ejercicio. Miren, acá notamos los datos. La presión externa, esta que se ve acá en el gráfico, miren, presión atmosférica, es una atmósfera. Llevado al sistema internacional, esto es igual a 1,013 por 10 a la 5 pascales. Muy bien, jóvenes. ¿Qué datos también tenemos? La densidad del aceite, el líquido rojo, el más liviano, 0,6 gramos por centímetro cúbico. Esto que, ¿y cuál es la profundidad del aceite? 20 centímetros, por si acaso.
20 centímetros es 0,2 metros. La densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. El líquido del medio es el agua. ¿Qué profundidad tiene? 30 centímetros. Eso es igual a 0,3 metros. 0,3 metros. Densidad del mercurio, está al fondo el mercurio, es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Profundidad 10 centímetros, eso es 0,1 metro. Muy bien, hemos anotado todos los datos. Nos piden la presión entre el líquido rojo y el amarillo, la presión entre el líquido amarillo y el líquido celeste y la presión en el fondo de este recipiente. Muy bien, resolvamos. Presión entre el aceite y el agua, o sea, entre el líquido rojo y el líquido amarillo. Aplicamos la ecuación fundamental de la hidrostática, esta de acá, la hemos copiado acá, está bien, y reemplazamos valores. Acá hay unos datos que se han convertido al sistema internacional, por si acaso, haremos eso, a ver, miren. Convirtiendo al sistema internacional, multiplicamos por 1000 y queda así, 600. ¿Qué costa? Kilogramos por metro cúbico. Kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Copiar. Acá sería 1000 kilogramos por metro cúbico. Y acá sería 13.600 kilogramos por metro cúbico. Muy bien. Ahora, reemplazando en esta expresión matemática, estamos en el sistema internacional. Presión inicial 1,013 por 5 pascales, ese es un dato. Más densidad, que está arriba, el aceite, 600 kilogramos por metro cúbico. Por la gravedad, 9,8. Por la profundidad del aceite, ¿cuánto es? 0,2 metros. 0,2 metros. Esto da 102.476. Ajá. A ver, calculen las otras dos presiones, por favor. En 3 minutos ustedes. La presión entre el agua y el mercurio. A ver, a mí me dio 105.406 pascales. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha calculado? A ver, miren. En este punto, entre el rojo y el amarillo, ya está calculado. Entonces tengo que calcular entre el amarillo y el celeste. Ahí estamos calculando. Eso es entre el agua y el mercurio. Presión inicial más densidad por G por H. ¿Cuál es la presión que hay, jóvenes, en este punto, entre el amarillo y el celeste? La presión inicial es todo lo que hay hacia arriba. Hacia arriba. Hay 2 presiones, 3 presiones hacia arriba. Tres presiones. La presión de la atmósfera, la presión del aceite y la presión del agua. Como ya tenemos la presión
de la atmósfera y del aceite es esto. Solamente la aumentamos, acá está, hemos vuelto a copiar, bien, acá está. Le aumentamos la presión del agua. Eso es densidad del agua por la gravedad, por la profundidad del agua. Y me dio 105.416. Verifiquen, ¿está bien, está mal? Está bien, ingeniero. Muy bien. Finalmente, dice la presión en el fondo. Acá, mira, en el fondo del líquido celeste. Acá en este punto está soportando 4 presiones, jóvenes. La presión del líquido celeste, la presión del líquido amarillo, la presión del líquido rojo y la presión externa. Entonces, como ya tenemos estas 3 iniciales, la externa del rojo y amarillo, solo hay que aumentarle la presión del líquido celeste. Acá está, este valor lo hemos copiado acá y le aumentamos la presión que produce el mercurio. ¿Cómo? Multiplicando la densidad del mercurio por la gravedad, por la profundidad del mercurio, y me dio 118.744. ¿Dio eso, jóvenes? Sí, ingeniero, eso me salió. Muy bien, jóvenes. Entonces han hecho ahí. Otra manera, si para la presión del fondo era solamente sumar las presiones. La presión atmosférica, más la presión que produce el mercurio, más la presión que produce el agua, más la presión que produce el aceite. ¿Sí? Y nos va a dar lo mismo. Es fácil, son fáciles los ejercicios del principio de Pascal. ¿Alguna pregunta, jóvenes, del principio de Pascal? ¿Hay alguna pregunta? Disculpe, ingeniero, disculpe. ¿Esa presión no se transmite también a las paredes y disminuye la del fondo? Se aplica, pero el ejercicio nos pide solamente en el límite, ¿sí? Se aplica, pero no nos piden la presión, las presiones laterales. Hay presiones laterales, joven. Hay. ¿Y cómo sabemos que hay? Me dice alguien. ¿Ya? ¿Saben cómo sabemos que hay? A ver, acá tenemos un recipiente metálico, ¿ya? Entonces, los líquidos empujan a los costados, pero el metal resiste, no se deforma. Pero si fuera un globo, ¿cómo se dice si fuera un globo, jóvenes? Toma la forma. Se expande en todo sentido, hacia el fondo, hacia los costados, etc. Se aplica a los costados, jóvenes. ¿No hay otra pregunta? Ya. El principio de Arquímedes. Este es más famoso que el otro. Es más famoso que el principio de Pascal. ¿Recuerdan ustedes, jóvenes? En colegios siempre nos enseñan esa anécdota de Arquímedes. Arquímedes era un sabio de Siracusa, la antigua ciudad de Siracusa. Él había hecho muchos estudios de física. La ley de la palanca se debe a Arquímedes. Hizo estudio de lentes, ¿sí? Arquímedes construyó armas para defender el puerto de Siracusa utilizando lentes. Con lentes grandes, y a través de la luz del sol, incendió las naves de los que invadían Siracusa en tiempos de guerra. Bueno, cuenta la leyenda, porque se dice leyenda porque no sabe si es historia o es leyenda, que Arquímedes era un sabio al que le consultaban sobre varios problemas de la naturaleza. Resulta que el rey de Siracusa estaba en guerra con otros reinos y no tenía plata para sostener la guerra. Entonces se prestó de los usureros de esa época, no los prestamistas. Y los prestamistas le prestaban, pero con garantías. Entonces Arquímedes dejó de garantía las joyas de su mujer, de su reino y su corona. Su corona era de oro.
terminó la guerra y ganó Arquímedes. Entonces con el botín que ganó, porque antes el derrotado le sacaban todo lo que tenía el derrotado, entonces le pagó a los usureros los intereses y el préstamo, y los usureros le devolvieron las joyas y la corona. Y cuando se puso la corona Arquímedes, se sintió raro. La miraba la corona, tenía el mismo color, el mismo tamaño, parecía era su corona, pero sentía en su cabezota que no era su corona, no sé, pues sería más pesada, más liviana, ¿no? Se sospecha que le hicieron una corona parecida, pero de otro metal, no de oro. Entonces, no sabía el rey cómo averiguar. Y fue y le planteó el problema a este sabio Arquímedes. Le explicó ese problema. Y Arquímedes pensó y no podía resolver el enigma, dice, ¿no? El enigma. No pensaba resolver. Entonces cuenta la leyenda que siempre los sabios, estos tipos, todo lo observan, todo analizan, ¿no? Son bien analíticos. Así era Einstein también, un gran sabio. Bueno, entonces, cuando se metió a la piscina, él notó que el agua sube un poco, por lo que cuando entra una persona, y si entran dos, sube más. Entonces él dijo, en su mente parece que analizó, que puede relacionar, ¿sí? Ese hecho. Sube, cuando entra un cuerpo extraño dentro del agua, el agua sube hacia arriba, pero el cuerpo parece más liviano. Los objetos pesados entre el agua parecen más livianos. Entonces relacionó eso con el problema del rey y dice que salió desnudo gritando por las calles, gritando Eureka, Eureka, ¿no? Y la traducción de Eureka es lo encontré. Él había encontrado mentalmente la manera de resolver el problema, el problema que le planteó el rey. Es decir, él iba a introducir coronas parecidas en el tamaño y la forma en líquido e iban a ver cuánto pesan dentro del agua, porque tienen pesos diferentes dentro del agua. La leyenda no cuenta al final si la corona que le devolvieron era falsa o verdadera, solamente cuenta el contenido científico. Arquímedes descubrió que un fluido dentro de un objeto extraño dentro de un fluido recibe una fuerza de empuje hacia arriba. Por eso el objeto parece más pequeño. Y encontró que esa fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. ¿Ya? Y que dice textualmente al principio, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe la acción de una fuerza de empuje hacia arriba. Esta fuerza de empuje es igual al peso del fluido desplazado. Ese es el texto del principio de Arquímedes. Matemáticamente está acá, fuerza de empuje igual al peso del fluido desplazado. ¿En qué se mide la fuerza? En Newton. ¿En qué se mide el peso? En Newton. Y de acá surge la ecuación de Arquímedes. ¿Cómo se calcula la fuerza de empuje? Multiplicando la densidad del fluido por el volumen del fluido por la gravedad. Qué interesante esta ecuación. ¿Ya? Acá tenemos un análisis del comportamiento de un objeto extraño dentro de un líquido, pero con diferentes densidades. ¿Ya? Acá en el gráfico A, fíjense, jóvenes, miren,
acá hay dos flechitas. Dos flechitas. ¿Qué indica la flecha azul? Que el peso hacia abajo es mayor a la fuerza de empuje hacia arriba. Acá dice, fuerza de empuje es menor, fuerza gravitacional es mayor al empuje. El peso del objeto es mayor al empuje. Entonces se va al fondo. ¿Cuándo es eso, jóvenes? Cuando la densidad del objeto es mayor a la densidad del fluido. Un ejemplo para el inciso A. Si colocamos un ladrillo dentro del agua, el ladrillo se va al fondo. El otro caso. La densidad del objeto es igual a la densidad del fluido. ¿Ya? Ahí el peso del objeto no es suficiente para que se vaya al fondo, por lo tanto queda al mismo nivel del agua. El tercer caso, el objeto queda semi-sumergido. ¿Por qué es eso? Porque la densidad del objeto, es menor a la densidad del agua. ¿Ya? Un ejemplo, cuando colocamos el corcho sobre el agua, o colocamos un plastofono sobre el agua, o un palo balsa sobre el agua, se queda semisumergido, como en el tercer caso. ¿Ya? Muy bien. Analizando el comportamiento es importante recordar esto. Y se nota. El volumen del líquido desplazado es el volumen del líquido desplazado por un cuerpo extraño es igual al volumen sumergido del cuerpo extraño. ¿Qué significa? Que si dentro de un recipiente se mete un ladrillo, y el ladrillo que tenga como volumen, digamos, unos 200 centímetros cúbicos, ¿ya? De volumen. ¿Cuánto se va a desplazar el agua hacia arriba? Se va a desplazar 200 centímetros cúbicos. Si dentro del agua se sumerge un objeto de medio metro cúbico, ¿cuánto va a subir el agua hacia arriba? Medio metro cúbico. Es importante esto, ¿ya? El volumen del cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desplazado. Muy bien, jóvenes. Veamos una aplicación del principio de Arquímedes con el ejercicio 7. Un cuerpo de 20 centímetros de arista. ¿Qué dice? Un cubo de hierro de 20 centímetros. Tenemos acá dos datos. Hierro y la arista, 20 centímetros de arista. Y su peso es 560,4 newton. Se sumerge totalmente en el agua. Si hay hierro, tiene que sumergirse totalmente. Calcular el volumen del cubo. Muy bien. Entonces, volumen. ¿Cómo hacemos para calcular el volumen? El volumen es igual L al cubo. ¿Cuánto es L? 0,2 metros. 20 centímetros, 0,2 metros. Elevamos al cubo. Esto da 0,008 metros cúbicos. Verifiquen si está bien esto, por favor. Está bien. Pues. Verifiquen si este volumen está bien. Está bien, al cubo. Está bien, ingeniero. Ya. Este es el volumen del cubo. Ahora les pregunto, ¿cuál será el volumen del agua que se desplaza hacia arriba? El mismo valor. ¿Ya? El mismo. 0,008 metros. Inciso B.
¿Cuál es la fuerza de empuje? Dice. ¿Dónde está la ecuación de Arquímedes? Acá está. Densidad de fluido por volumen de fluido por la gravedad. Ajá. Densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. La gravedad, 9,8. Volumen del fluido es igual al volumen del objeto. ¿Sí? Los son iguales. Operaciones, 78,4 newton. ¿Me corrigen? ¿Está bien? ¿Está mal? Contreras, Gabriela. ¿Está bien o no este resultado? Está bien, ingeniero. Ya, Está bien. gracias. Inciso C. ¿Cuál será la magnitud del peso aparente del cubo? Qué interesante. Ajá. Miren, el hierro, estamos acá en el primer caso, acá está, miren, el hierro, la densidad de hierro es mayor a la del agua. Entonces, hay dos fuerzas acá sobre el hierro, jóvenes, sobre el objeto extraño. La presión y Una la fuerza hacia abajo, que es el peso. Una fuerza hacia arriba, que es la fuerza de empuje de Arquímedes. Entonces, tiene que haber una fuerza resultante. La fuerza mayor menos la fuerza menor. Entonces, el peso aparente es la diferencia entre el peso real menos la fuerza de empuje. El peso real es un dato, acá está, 560,4 newton. La fuerza de empuje, 78,4 newton. Resultado, 482 newton. Ese es el peso aparente. Sería importante que ustedes analicen esta fórmula, ¿ya? Peso aparente igual, peso real menos la fuerza de empuje. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Sucede lo mismo con el aire, ingeniero? ¿Cómo? ¿Sucede lo mismo con el aire? ¿Con el aire? Sí. No, pues el peso en el aire es 560,4. O sea, pero me refiero a que hay una fuerza de empuje de parte del aire. No, porque acá estamos hablando de el aire no tiene una fuerza de empuje. El aire aplica una presión. Presión es diferente a fuerza, ¿ya? La presión es diferente a la fuerza. Acá hay dos fuerzas. El aire no tiene fuerza, tiene una presión. Y el peso de este objeto en el aire es 560,4 newton, ¿ya? El peso real se llama. Y el peso aparente cuando está dentro del fluido. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, ¿y esto se puede hacer como parecido en vez de un cubo con un huevo en un vaso? Perdón, de nuevo la pregunta. Que este ejercicio parecido en vez de un cubo se puede hacer con un huevo en un vaso Claro, es lo mismo, sumergido ¿no? en agua. Claro, pero usted tendría que tener la densidad del huevo y el volumen. La densidad del huevo y el volumen del huevo. ¿Sí? El volumen de una figura, de un ovoide se llama, ¿no? Tendría que tener y puede ser tranquilamente averiguando la densidad del huevo. Bueno, jóvenes, hay un trabajito de investigación para ustedes, ¿ya?
un trabajo de investigación. ¿Puede anotar, por favor? Ya. Uno. Averiguar el volumen de un huevo. 2. Averiguar el peso de un huevo. No, la densidad del huevo, no el peso. Averiguar la densidad del huevo. Ya. Ahora les comentaré algo de la densidad del huevo. ¿Ya? Si ustedes agarran un huevo fresco que recién puso la gallina y lo colocan en el agua, se va al fondo. El huevo se va al fondo. Pero si hay un huevo podrido, huevo güero, y lo colocan en el agua, ese huevo flota en el agua, no se hunde. Es una señal de que está el huevo podrido. Jóvenes, ¿cómo van a hacer el inciso A? Les sugiero algo, miren, les sugiero algo. En un recipiente de volumen conocido, puede ser un cubo hueco, ya un recipiente cúbico por la forma, marquen en qué nivel está el agua, ¿ya? En qué nivel está el agua. Luego introduzcan el huevo, que vaya al fondo, y luego marquen hasta dónde subió el agua. Entonces tienen un nivel antes de introducir el huevo y un nivel después que introdujo el huevo. Al volumen. Y ahí tienen ya el volumen. Calculan con la fórmula del volumen cuánto se subió, cuánto subió el agua. Calculan, y ese es el volumen del huevo, ¿ya? Y si tienen otra manera, pueden hacer también. Segundo, la densidad. La densidad del huevo. Ya tenemos el volumen. A ver, pesan el huevo en una balanza, ¿ya? Pesan. Puede ser una balanza digital mejor. Ese peso le va a dar en kilogramos fuerza. Convierten kilogramos fuerza a newton, ¿ya? Entonces ya tienen el peso en newton. Luego aplican la fórmula P es igual M por G, ¿ya? Despejan M y va a ser el peso sobre la gravedad. Ya tienen la masa en kilogramos. Entonces, si han calculado la masa y también han calculado el volumen, dividen densidad igual masa sobre volumen. Y le va a dar la densidad del huevo. Seguro que la densidad del huevo es mayor a 1 gramo por centímetro cúbico. Tiene que ser mayor para que se hunda. ¿Se entendió, jóvenes, el trabajo de investigación que van a hacer? ¿Alguna pregunta? Sí. Carmen Jurado, ¿alguna pregunta? No, hija, ya lo anoté todo. Ah, muy bien. Airo Arroyo, ¿alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ah, claro, como agua turbia, ¿no? Muy bien. Andrés Flores, ¿alguna pregunta? Ninguna, ingeniero. Gao Yun Xian, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, ni una. Vamos a quedar acá, ¿ya? Si no hay más preguntas, quedamos acá. Muy bien. Que tengan un buen día. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.